Un placer encontrarnos de nuevo a través de www.robertodebries.com, revisando conceptos de pensamiento. Y el concepto de hoy es un concepto fundamental para la vida, tanto individual como colectiva. Y en la interpretación de esto, que se hace fundamentalmente en los últimos siglos de la humanidad, está la justificación, el porqué de nuestras vidas y el para qué de nuestras vidas. Es un derecho fundamental y es algo muy importante de revisar. Por supuesto, nosotros no vamos a dar verdades absolutas en este concepto, pero sí vamos a tratarnos de aproximarnos a lo que nosotros pensamos sobre esto y que usted también puede hacer y reflexionar e inclusive comunicarnos a través de nuestras comunicaciones, especialmente de roberto.bries@gmail.com, para decirnos si está de acuerdo o no, si tiene otros puntos de vista, si lo quiere enriquecer. Y es el concepto de libertad. Es el número 58 de esta primera lista. Y cuando nosotros queremos conceptualizar la libertad que viene del latín, es algo fundamental entender que, por ejemplo, la gran parte de los diccionarios hablan de la libertad como la capacidad de obrar que tiene un ser humano y también la capacidad de no obrar, es decir, de hacer y de no hacer, de acuerdo con lo que necesite y lo que desee. Y estos últimos ingredientes que colocamos nosotros es lo que quizás da un parámetro mucho más amplio, el parámetro que siempre está unido en la mayoría de las interpretaciones de la libertad con las decisiones y sobre todo con la responsabilidad de las decisiones. Cuando nosotros vamos profundizando la libertad en medio de todo el que se jacte de ser un filósofo tiene que tener un cuestionamiento y tiene que tener un planteamiento de lo que es libertad, nosotros empezamos a considerar algo que dijo un filósofo del siglo XX, Isaiah Berlin, que habló de dos cosas que creemos fundamental, de la libertad positiva o negativa. Y él hablaba de libertad negativa cuando la libertad se expresa como la libertad de, mientras que la libertad positiva la ubicaba en la libertad para. Cuando nosotros unimos todo esto a nuestra visión general desde el punto de vista psicosocial, psicológico, social, emocional, y hemos dicho que el por qué justifica, y es una pregunta fundamental a la que se dedican tanto los filósofos como los científicos, el para qué es muy importante. Esa libertad positiva que Berlín considera como la capacidad, la libertad positiva, es la verdad legitimada, es la libertad legitimada, es el para qué ejercemos una libertad. Y generalmente la libertad entonces se asocia para la mayoría de los autores como algo positivo. Ese no tener, no estar preso, ese no tener límites, eso del ser humano que además lo plantean en cosas y en pensamientos muy profundos y muy hermosos, por ejemplo, lo que decía el existencialismo, que la libertad existe cuando hay carencia y que por lo tanto Dios no tiene libertad porque Dios tiene todo satisfecho. Desde ahí, desde esa realidad humana, podemos evaluar también, desde un punto de vista mucho más práctico, dos tipos de realidades. La libertad interna y la libertad externa. Esa libertad interna también la podemos conceptualizar como esa capacidad para pensar, esa libertad para hacer realmente en nuestras mentes lo que uno quisiera hacer y también muchas veces lo que uno no quisiera hacer. Y ahí entramos pues, en una serie de patologías. Pero si lo tomamos en positivo, esa libertad interna se puede decir que es la libertad de pensamiento, esa libertad que tiene el ser humano y que encuentra escollos muy grandes
escollos muy importantes en los mitos, en los tabúes, en los fundamentalismos, porque realmente le quita libertad de pensamiento a la personalidad. Mientras que si nos vamos a la libertad externa, esa libertad externa se da de manera mucho más concreta en los permisos y las que nos da una determinada sociedad, un determinado entorno para hacer lo que decidir lo que se quiere y realmente esto o que se necesita y realmente esto es muy pero muy importante de tener en cuenta. Cuando esa libertad interna y esa libertad externa no están en equilibrio, suceden determinadas cosas. Como dijimos, mucha libertad interna de pensamiento sin mucha capacidad de acción, eso puede significar muchas cosas. Si lo tomamos por la parte negativa, puede ser una represión. Es decir, yo estoy tratando de hacer, pero la represión es externa. En cambio, si la libertad externa es mayor que la libertad interna, es decir, se me permite hacer mucho más cosas, eso está actuando como una especie de freno interior, esos frenos de los tabúes, esos frenos de las falsas creencias, esos frenos de los fundamentalismos, etc. Entonces, yo creo que es muy importante, entonces nosotros podemos definir, por supuesto, bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestra visión, a la libertad como quizás la libertad que se tiene para decidir, para escoger cuando hay alternativa. Y esto, a los cuales se le agregó después, ha intentado agregárselo la capacidad de crear o incluso la definición de la capacidad de hacer, entonces nosotros encontramos realmente elementos que vinculan a la libertad con otro elemento que lo hemos diferenciado muy bien y que ya fue objeto de una revisión de conceptos de pensamiento, como es la autonomía. Para nosotros la autonomía es la capacidad para ser que tiene un ser humano en cuando no tiene que tener ni compañía, ni supervisión, ni vigilancia de otro. Es decir, hay plena autonomía, capacidad de hacer. Y este concepto, cuando se contrasta con la libertad, a pesar de ser muy parecidos, no son iguales. Para nosotros, la libertad es capacidad para elegir cuando hay alternativa y puede verse bajo muchas otras visiones, inclusive esa visión que habla de la carencia que genera el deseo de libertad, porque cuando uno está pleno, por supuesto, no hay libertad. Este es un tema complejo, este es un tema hermosísimo, esto es un tema filosófico. La libertad interna lo tomamos los especialistas en conducta, los psicólogos, los psiquiatras, los filósofos, mientras que la libertad externa es material, por ejemplo, para los sociólogos y es material además también muy importante para el derecho y para todo el mundo de la política y el mundo de ese poder realmente práctico. Este es un concepto muy importante, el concepto de la libertad. El número 58, ya dijimos, si usted quiere comunicarse a través de Twitter, @Dr. Debríez, todo en letras, y también puede hacerlo a través de el correo roberto.bries@gmail.com, en donde será un placer dialogar con ustedes acerca de este pensamiento o de muchos otros. Hasta la próxima.